modalidad de entrega de trabajos. Ya. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver todo lo que implica la parte matemática de este asunto. ¿Sí? Son dos métodos que vamos a estudiar. Han sido los propulsores del método de elementos finitos. Uno de ellos es el método de Rayleigh-Ritz, en el que la idea es la siguiente. El problema admite la existencia de un funcional con condiciones de contorno. Hay problemas en la ingeniería que no admiten la existencia de un funcional. No es el caso de la ingeniería de estructuras o la ingeniería hidráulica. Pero bueno, en principio entonces estamos admitiendo que se puede escribir un funcional. ¿Qué es un funcional? Cualquier principio en términos de energía, ¿no? Principio de energía potencial mínima, principio de trabajo virtual, que ya lo vimos en física. ¿En cuál de las físicas vemos eso? Trabajo en uno. En uno vemos, ¿no? Trabajo Sí, y en todo. eso que vieron en física 1, aquí es principios en términos de energía. Principios en términos. Entonces, la función f de x es la función incógnita del problema. En los problemas que analizamos, esa función es el campo de desplazamientos, la incógnita del problema. No obstante, pues esa incógnita la podemos determinar resolviendo la forma fuerte del problema. ¿Recuerdan? Ayer vimos, ¿no?, una formulación que viene de la mecánica del medio continuo. Es una ecuación diferencial. Si resolvemos la ecuación diferencial, tenemos esta función f de x. O si resolvemos la ecuación de la línea elástica, también tienen la solución. Entonces, la idea de estos métodos está en atacar el problema de una forma alternativa que no tenga que ver con esa forma fuerte. Porque son ecuaciones diferenciales. Imagínense, para el problema de inflexión es una ecuación diferencial de cuarto orden. Resolver a mano ya es una cosa muy tediosa de hacer. Entonces se define la diferencia con elementos finitos. En estos métodos nosotros vamos definiendo funciones de aproximación. Puede ser que esta función funcione, se aproxime o no se aproxime. La diferencia con elementos finitos es que estas funciones ya están bien consagradas en la literatura. Entonces, estas funciones tienen dos partes. Tienen funciones que dependen de la variable independiente, phi de x o θ de x, y tienen los parámetros independientes que les conoceremos como coordenadas generalizadas, que son valores constantes. ¿Ya? O sea, para que me sigan el hilo, una función de aproximación podría ser tranquilamente x al cuadrado, porque a este x al cuadrado le sigue un 1, ¿no? La diferencia es que en elementos finitos esto ya está bien establecido. En Rayleigh-Ritz no vamos a decir 1x al cuadrado, vamos a decir, ¿qué parámetros estamos usando? Alfa x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al resolver problemas? Tenemos que encontrar los valores de alfa. Bueno, el valor de alfa. Pues si tenemos más de un alfa, los valores de alfa. En elementos finitos, estas constantes ya están determinadas. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, si nosotros vamos a atacar el problema queriendo aproximarnos a la solución analítica, entonces trabajaremos sobre un funcional, pero ese funcional será de la función de aproximación, porque nuestra incógnita es g. Entonces trabajaremos sobre el funcional de g. De esa manera es que la solución será la función que anule la primera variación del problema. Es lo mismo que aplicar el operador variacional al funcional, ¿no?, al principio de energía. Entonces, de esa manera, aplicar el operador variacional al funcional es equivalente a derivar el funcional respecto de alfa, y que por la regla de la cadena
vayan apareciendo variaciones de alfa. ¿Ya? En realidad, el operador variacional va a afectar en estos alfas, no en las x. ¿Sí? Las x van a ser funciones que van a mantener el mismo formato. De esa manera es que, igualando esas derivadas a 0, vamos a poder despejar los alfas. O sea que al final de cuentas, lo que vamos a conseguir son funciones explícitas. Y con estas funciones, después las vamos a graficar y vamos a ver si estamos cerca o no de las soluciones analíticas. Ahora, el contexto es un poco más amplio, ¿no? Porque si tenemos la solución analítica, podemos comparar con nuestras soluciones de aproximación, con nuestros G. Pero si no tenemos la solución analítica, entonces esto se vuelve un problema de convergencia, donde se va evaluando el funcional. El funcional es un escalar. En la medida que el funcional encuentre una convergencia, entonces decimos, bueno, nos estamos aproximando a algo que ya es estable en términos de matemáticas. Hay algunas reglitas que nos indican qué formato deberían tener estas funciones G, funciones de aproximación. Dice una que sus derivadas deben ser continuas hasta el orden n-1. Ese n-1 depende de la forma fuerte del problema. Debe cumplir con las condiciones esenciales. Esenciales son los apoyos, ¿no? Y el cuadrado mínimo del error se anula cuando el número de términos tiende a infinito. Dicho de otra manera, mientras más términos tengan aquí, un alfa 2x al cubo y un alfa 3x a la cuarta, mientras más términos tengan en la función de aproximación, quiere decir que la precisión mejora. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar con polinomios. Van a ver que los ejercicios que vamos a tratar tranquilamente se aproximan con polinomios. Ya uno, cuando va estudiando otro tipo de problemas, por ejemplo en transferencia de calor o fluidos, esas funciones pueden ser funciones logarítmicas, senoidales, cosenoidales y demás. Entonces, en las diapositivas que van a tener disponible en la plataforma, les dejé un par de ejercicios, ¿no? Entonces, en este primer ejercicio, bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos una línea en borrado con carga uniformemente distribuida. Nuestra información de partida es el funcional. Entonces, con los años me fui dando cuenta que lo más complicado de repente viene a ser establecer el funcional. ¿Por qué? Porque hay que utilizar un principio de energía. Entonces, para la practiquita que les voy a dejar, el funcional van a tener el funcional como punto de partida, para no enredarse con esa parte. El funcional en este caso es un funcional que es explícito, es el principio de energía potencial mínima, y P. En ese principio de energía potencial mínima hay dos términos, uno que corresponde a la energía interna del sistema y el otro a la energía externa del sistema. La energía interna está representada con la capacidad que tiene la vilita de flectarse, y la energía externa le está produciendo la carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Ese es el formato. Ahora, ¿qué dice Rayleigh-Ritz? Rayleigh-Ritz dice, ¿esto lo puedo hacer más grande? Sí, ¿no? No sé si atrás están pudiendo ver. Ahora, esto se hace. ¿Cuál es el que? Incremento. Esto está vivo. Ni idea. Pero no sé si están pudiendo ver atrás.
confianza de ninguna. Ya. Entonces, ¿qué dice el método de Riemann-Ritz? Bueno, él dice, vamos a aplicar un operador variacional al funcional. ¿Qué significa aplicar el operador variacional? Es similar al operador diferencial. ¿Recuerdan que ayer escribí rápidamente? Entonces, este término es constante, no pasa nada. Este término sí se puede aplicar un operador variacional porque tenemos V. V es el campo de desplazamientos verticales que queremos determinar. Entonces, como se hace con el operador diferencial, primero el exponente, ¿no? Este exponente pasa al numerador, con el denominador se simplifican y después nos queda este operador. Entonces escribimos el operador y por la regla de este operador y por la regla de la cadena, operador variacional a la función V. ¿Sí? Con el término de las cargas se van a dar cuenta que esto es mucho más sencillo porque el operador variacional directamente va a ir en el campo de desplazamientos. El Q, sea lineal, variable, parabólico, sea la forma que tenga la carga va a mantenerse como tal. Entonces, vamos intentando funciones de aproximación. Aquí tienen una primera función de aproximación, ¿no? Que tiene la ecuación de una recta, alfa 1 más alfa 2x. Entonces, según el procedimiento de Riemann-Ritz, habría que determinar los valores de alfa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Observen que en el operador variacional en el operador variacional y funcional o en el mismo funcional, aquí se necesita hasta la segunda derivada. ¿Eh? Sí. Entonces, una primera condición. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aplicando las condiciones de contorno. Para x igual a 0, el desplazamiento debería ser igual a 0, ¿no? Y de ahí sale el valor de alfa 1, que es 0. Eso está raro. Para la primera derivada de b, que sería el giro, como tenemos un apoyo empotrado, el giro cuando x es igual a 0 está impedido. De ello sale que alfa 2 es igual a 0. Entonces no nos está llevando a nada. Tranquilamente uno se puede dar cuenta de eso porque estas expresiones nos están hablando de la segunda derivada de la función y esta no tiene segunda derivada, ¿no? Entonces simplemente es una función que no nos permite determinar una función explícita, ¿ya? No funciona. Entonces hay que intentar con otras funciones. Tienen aquí la función v1 que está dado por alfa 1x al cuadrado. Entonces, en este alfa 1x al cuadrado sí existe la primera derivada respecto de x y también tenemos la segunda derivada respecto de x. Entonces, esta sí nos va a funcionar. Adicionalmente, podemos también decir que existe la primera derivada de la variación de esa función y la segunda derivada de la función de esa variación. Las derivadas van a ir directamente sobre x y el operador variacional va sobre alfa. ¿Ya? Ese delta alfa es así que la parte matemática, esta es la parte donde vamos a meterle mano al lápiz y al papel. Teniendo definidas nuestras funciones de aproximación, entonces reemplazamos en el funcional, ¿no? Tienen el funcional y p, en el primer término nos dice la primera derivada es 2 alfa 1, 2 alfa 1 al cuadrado. El segundo término nos dice la función v, la función v es alfa 1x al cuadrado, alfa 1x al cuadrado. Entonces, ¿qué queda de hacer en eso? Primero integrar y después derivar. Como en 2.7, ¿recuerdan 2.7?
Las ecuaciones diferenciales primero las resolvíamos derivando, ¿cómo era? Primero integrando y después derivando, ¿no? Esto es similar. Entonces en las diapositivas van a encontrar las soluciones ya determinadas. Yo voy a aprovechar en hacerlo aquí a manita con ustedes. Entonces se van a dar cuenta que no es una cosa difícil. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es nuestra operación IP. Vamos a resolver la integral. La integral respecto de x, ¿qué tenemos que integrar? 2 alfa 1 al cuadrado. Ahí no hay nada que integrar. Entonces tenemos la rigidez a flexión dividida entre 2. Después, la integral de 0 a L de 2 alfa 1 al cuadrado. Eso será 4 alfa 1 al cuadrado. Y la integral de este término es simplemente x. X varía de 0 a L. Entonces solamente es L, correcto, muy bien. Después decimos más. En la segunda integral, el valor de la carga, aquí está todavía puesta como una función. Para nosotros es una constante. Si les doy una carga linealmente variable, ahí sí forma parte de la integral. Entonces por ahora es una constante. Sale de la integral. Más Q. ¿Qué sigue? Alfa 1 también es una constante para esta integral. Entonces hay que integrar x al cuadrado. ¿Cuánto es la integral? X al cubo 3. Sí. X al cubo 3. Listo. Hay que reemplazar el valor de x por los límites de la integración. Entonces este x al cubo se vuelve L al cubo. ¿Ya? Posteriormente, lo que vamos a hacer ahora es, ¿puedo ordenar un poco más esta expresión? La voy a ordenar. Ahora tendremos aquí 2 veces I por alfa 1 al cuadrado, L más, aquí no hay mucho que hacer, 1/3 de Q por alfa 1 de L al cubo. Ya. Ahora, según el procedimiento de Rayleigh-Ritz, una vez que resolvimos la integral, ahora hay que derivar el funcional respecto de alfa, ¿no? Es equivalente a aplicar un operador variacional. Entonces, si aplicase el operador variacional en esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Sería lo mismo que ya. Si derivamos respecto de alfa 1, entonces tendremos acá este 2 baja. Entonces 2 por 2 tendremos aquí. ¿Cómo vamos a anotar esto? ¿Cómo lo hacía mano? Ya, vamos a hacerlo así. El operador variacional en pi p, por definición, es igual a la derivada. En este caso solamente tenemos un alfa. La derivada de pi p respecto del alfa 1 por la variación de alfa 1 igual a 0. Esto entonces será igual a, si derivamos respecto de alfa 1, acá tendremos 4ei L por alfa 1. ¿Sí? Y para el segundo término tendremos, por la regla de la cadena, al aplicar el operador variacional en pi p, entonces de alfa 1 también aparece la variación de alfa 1. ¿Ya? Por la regla de la cadena. Entonces en el segundo término tenemos 1/3 de Q por L al cubo, entonces tenemos alfa 1. Si aplico el operador variacional a este alfa 1, entonces tengo la variación de alfa 1. Ya. Esto debería ser igual a 0. Ahí despejamos alfa 1. Y de acá despejamos el valor de alfa 1. De buenas a primeras, se darán cuenta que podemos factorizar la variación de alfa 1. Si
factorizamos esa variación de alfa 1, entonces tendremos 4 veces EI por L por alfa 1 más 1/3 de Q por L al cubo. Esto igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? Una alternativa es que la variación de alfa 1 sea igual a 0. Y a eso se le llama solución trivial. Entonces, el que debería ser igual a 0 tiene que ser todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si ese es el caso, diremos que en esa expresión, voy a despejar esto un poquito más rápido. Diremos 4EI L por alfa 1. Ahora, como este término entre paréntesis es igual a 0, ya lo voy a pasar al otro miembro con signo negativo. Entonces será menos 1/3 de Q por L al cubo. Seguidamente, ya toca simplificar aquí algunas cositas. Por ejemplo, este L puede ser al cuadrado y este L se va. Y de esa manera tendremos que alfa 1 es igual a, este 4 pasa a dividir, entonces tenemos 1 sobre 12, tenemos acá Q por L al cuadrado, en el denominador, la rigidez a flexión. ¿Qué tenemos en las diapositivas? Ah, está bien. Negativo, sí. Menos. Ahí está. Entonces, ese es el procedimiento matemático. ¿Tienen alguna duda? Easy, ¿no? O sea, digerible, creo yo. ¿Qué es lo más complicado de esto? Integrar y derivar. ¿No? Si ya tienen el funcional, es integrar y derivar. Me los espero porque creo que algunos sí lo están haciendo a manita ahora. Y eso está muy bien. En mis primeros pasos en la docencia les cuento que fui docente de la Unión. Y ahí también me agarraron de comodín y todas las bases. Hasta me dijeron, ¿puede dar investigación operativa? Y ahí empecé a estudiar optimización. Y mis alumnos en ese entonces pues tenían esa costumbre de sacar foto a la pizarra cuando estuve dando ecuaciones diferenciales. Y yo les di una trampa de examen final. Le dije ya, vale todo lo que sea cuaderno, pero no celular, el celular sobre la mesa. Y el que era el más fierita del curso, acostumbrado a sacar foto. Y luego, es que no sé ustedes, pero cuando yo saco fotos, las fotos se quedan en el olvido. Ese es mi caso. Es lo mismo que cuando tengo videos grabados. Los videos se quedan en el olvido. Lo desafiante también es que en la docencia captar la atención cuando ya es más fácil distraerse. Y a veces no hay otra que hacer las cosas en pizarra y con lápiz y papel. ¿Listo? Entonces, ese es un procedimiento. ¿Qué tenemos de ese procedimiento? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, de este primer procedimiento, aquí está nuestra función, la solución de nuestra función. Aquí me faltó el signo medio, ahora me estoy dando cuenta de eso. Porque esto es relativo, ¿no? Del sistema de referencias que utiliza. Ahora, a partir de esta solución, yo puedo, sí debería tener aquí signo negativo, porque a partir de la solución, yo puedo calcular el diagrama de momentos, o la función que define el diagrama de momentos. ¿Cómo hago eso? Con la expresión de... ¿Con qué expresión hacemos eso? Quiero los momentos a partir de los desplazamientos. Entonces esto tendría que hacerlo con la ecuación de la línea elástica. Tenemos en la ecuación de la línea elástica que la segunda derivada de v es igual
a el momento dividido entre la rigidez de la flexión. ¿Sí? ¿Así es ahí? ¿Qué hacemos de esto? Vimos en 2-2. 2-3, 2-3, 2-3. Decis 2. 2 y 3, 2. Ya. Entonces, si tenemos alfa 1, quiere decir que nuestra función v es igual a menos 1 sobre 12 de q por r al cuadrado sobre la rigidez a flexión por x al cuadrado, ¿no? Este es mi campo de desplazamientos. Entonces, ¿qué hago con ese campo de desplazamientos? Lo voy a derivar dos veces. ¿Qué implica derivarlo dos veces? Que este 2 venga para acá y nos queda un sexto. Un sexto veces x. Si derivo una vez más, esta x ya valió. Entonces nos queda un sexto. La segunda derivada de ese término será igual a menos un sexto por q por r al cuadrado sobre la rigidez a flexión. Derivado, Esto debería ser igual a la función de momentos dividida entre la rigidez a flexión. ¿Sí? ¿Qué hacemos a partir de eso? La rigidez a flexión, chaucheras. ¿Qué nos queda? La función que define el diagrama de momentos para ese campo de desplazamientos. Ese será, el momento será igual a menos un sexto de q por r al cuadrado. Bueno, que aquí lo hemos generalizado, ¿no? LD. No, que está bien, el x está bien. No lo hemos generalizado, está bien, porque para esta función la segunda derivada es constante. Entonces el diagrama de momentos nos va a dar algo que es uniforme. ¿Sí? Que está mal, está mal, pero ese es el resultado. La función del diagrama de momentos aquí nos está dando un valor constante. ¿Sí? No se extrañen de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya esa función del diagrama de momentos y podríamos evaluar también el valor de pi-p. El valor de pi-p se evalúa cuando no tenemos la solución analítica. Y en la medida que ese valor de pi-p encuentre una convergencia, es otra forma de medir de si estamos consiguiendo una solución que se está aproximando a una solución analítica que no conoceríamos. ¿Sí? Entonces, lo que hice, ya después a manita, y estoy dejando aquí un resumen, es utilizar una segunda función de aproximación. ¿No? ¿Por qué? Pues bueno, no la tenemos graficadas acá, en la siguiente diapositiva las grafiqué, pero lo primero, de buenas a primeras, nos están botando que el diagrama de momentos es uniforme. Y no es así, ¿no? Si tenemos un anillo embolado en esas características, con carga uniformemente distribuida, el diagrama de momentos de esta vaina debería ser parábola de segundo grado. de segundo orden, ¿no? Parabólico. ¿Qué nos está dando este resultado? Nos está diciendo que es uniforme. Entonces, de buenas a primeras, bueno. Y esto es lo interesante de las soluciones aproximadas. Yo puedo tener determinado grado de precisión en desplazamientos, pero ese grado de precisión lo voy a ir perdiendo en las deformaciones, los esfuerzos y las tensiones, porque son las derivadas de esa función de aproximación. Y es lo mismo que pasa con elementos finitos, con elementos bidimensionales, tridimensionales. Yo puedo tener una solución en términos de desplazamientos que está funcionando muy bien, pero esa precisión se va perdiendo con los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, la parte matemática tiene el mismo tinte. Tenemos aquí una segunda función de aproximación. ¿Qué es lo que dice en esta función de aproximación? Le aumentamos un término más. Al anterior que tenían, alfa 1x al cuadrado, le aumentamos un alfa 2x al cubo. ¿Qué dice la teoría? Mientras más términos de orden superior tengamos, la precisión mejora. Entonces, ¿cuál es la parte
diferente de resolver esto a mano. Cuando tienen más de un alfa, estas derivadas se vuelven derivadas parciales, ¿no? Resolverían pi p respecto de alfa 1 para encontrar variaciones de alfa 1 y después resolverían pi p respecto de alfa 2 para encontrar variaciones de alfa 2. Entonces ya tendrían dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando tienen más de un alfa. La operación matemática es la misma. Primero integrar y después derivar. ¿Sí? Entonces, con esa segunda operación, tenemos una función explícita también, ya resolviendo alfa 1 y alfa 2, y tenemos la función de momentos. ¿Qué nos está diciendo esta función del diagrama de momentos? Que es linealmente variable, ¿no? Entonces tendría una forma recta, que podemos después juzgar si está más o menos bien aproximada o no. Entonces, como una siguiente operación, hicimos una tercera iteración, le aumentamos un término más. Ahora tienen alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, el procedimiento matemático se deriva tres veces, ¿no? Una respecto de alfa 1, otra respecto de alfa 2 y otra respecto de alfa 3. Entonces, en lugar de una ecuación con una incógnita, se desarma un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? En la primera ecuación se factoriza delta alfa 1, en la segunda ecuación se factoriza delta alfa 2 y en la tercera delta alfa 3. Entonces, tienen la solución explícita de esa función. Y la casualidad está en que esta expresión coincide con la solución analítica. ¿Sí? Bueno, yo no sé las fórmulas de memoria, pero al graficarlas sí, coincide con la solución analítica. Lo otro entonces nos arroja que tenemos una función del diagrama de momentos que también coincide con la solución analítica. Y adicionalmente aquí dejé el cálculo del funcional, que es un escalar. Si hacen un análisis dimensional, van a encontrar que esto es un escalar. Entonces, en cada iteración, vean que el valor se va haciendo cada vez menor. Y es más, entre la segunda y la tercera iteración, podemos ver que ya hay una aparente convergencia. Entonces, ¿qué hicimos después? Todo este procedimiento es similar a lo que deben hacer en la práctica. Después toca dar los datos. Yo me di unos datos medio raros, ¿no? Porque, a ver, una línea en volado, 4 metros, con una sección de 20 por 40. No, ¿verdad? No, pero ya, en un ejercicio académico me di números. Me di un valor de carga. Bueno, esto también va a depender del valor de la carga, porque no estoy considerando el peso propio. Bueno, detalles y detalles. La idea es graficar estas funciones. Entonces tienen aquí graficadas las tres funciones. La función en gris es la primera. La función en amarillo es de la segunda. Y miren que entre la segunda y la tercera hay poca diferencia. Y eso se reflejaba en términos de energía cuando veíamos los escalares de sus funcionales. ¿Sí? Entonces, aparentemente, con la segunda expresión ya teníamos una buena solución en términos de desplazamiento. Pero, cuando vemos el diagrama de momentos, claro, aquí yo me voy a colocar algunas cosas. Este es el eje de la viga. Este es el eje de la viga y esta es la normal. En estos diagramas de momentos, este 0 es el eje de la viga y es el gráfico lo hice mal porque esto debería tener signo negativo. Debería ser al revés. Este es el eje de la viga. ¿Qué estamos consiguiendo? Con la primera función, esta en gris, tenemos un diagrama que es uniforme.
que eso no es el caso. Ese es el caso de flexión pura, ¿no? Flexión pura tuviéramos, si en esa viga por lado tendríamos un momento en el extremo libre. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la segunda función? Con la segunda función tenemos una distribución lineal. Y hay algo curioso, que con la segunda función el momento en el extremo libre debería ser igual a 0. Y tenemos que el momento en el extremo libre es diferente de 0. Está más o menos por unos 36 km. No es igual a 0. Y asimismo, el momento en el apoyo del empotramiento es un tanto menor que el analítico, porque la gráfica que tienen en café coincide con la solución analítica. Momento en el extremo libre igual a 0, momento de empotramiento. Podríamos calcular fácilmente. ¿Qué es Q por L? La resultante. Q por L al cuadrado dividido entre 2. Entonces tiene Q y en L al cuadrado dividido entre 2 a 160. Entonces, eso es Rayleigh-Ritz. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. Está claro. ¿Qué ven que es lo más complicado? Derivar. Para mí es la parte conocida. Ahí tienen un ejemplo. Entonces, voy a revisar qué ejercicios seguían en las anteriores versiones para no repetir. ¿Qué ya les han repetido? No Mira, ¿cuál es la idea de la práctica? Que les voy a dar 2 ejercicios nada más, porque después van a ver que esto es larguito de hacer. ¿Ah? Entonces, van a trabajar por lo menos con 2 funciones de aproximación y las van a comparar con la solución analítica. Y van a hacer estos gráficos de los desplazamientos y de los esfuerzos. ¿Listo? Esa sería la actividad. ¿Qué tenemos más adelante? Tenemos Garetti, pero antes de hablarles de Garetti, les mostraré algunos ejercicios más. Voy a compartirles en la plataforma un link de unas pizarritas que tienen más ejercicios. Permítanme un segundo. Ahorita se complica más. Se puede de compatibilidad. No es remate. Es una compatibilidad. Sí. Conocemos ya condiciones de voz. La pizarra se ve, se ve una de aquí. No le estoy revelando, sí.
fotografía. A mí no me deja entrar en la plataforma. Usted. ¿Alguien solo cómo hacer esto de compartir la pantalla completa? ¿No? Panel de control. ¿No? Es que tengo aquí abierto una pizarrita en Jamboard de Google Drive y no lo puedo compartir. Personalizar pantalla. Clic derecho, personalizar pantalla. ¿Dónde haces? ¿Ves? Y ahora sí. Acá están las pizarritas. Entonces, en este link que les voy a compartir, para no sé cómo hacer esta pantalla completa. No. ¿Alcanzan a ver? Sí, Ya está bien. Entonces, en este link tienen un conjunto de ejercicios resueltos por los 2 metros, porque nos falta ver el otro metro. Tienen aquí una viga en volado sometida a un estado de flexión pura, ¿no? Un momento en el extremo libre. Entonces, ¿qué suele ser lo morosito de aprender a definir este funcional? Tenemos el funcional. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, si comparan con el anterior funcional, observen que el término de energía interna es el mismo, y es infinitesimal porque es la capacidad que tiene la viga de flectarse. Y el segundo término es puntual porque es un momento en el extremo libre. El momento por el giro para x igual a n. En el otro ejercicio lo teníamos en forma de integral porque era un momento, era una carguita que estaba aplicada para todos los puntitos de x. Entonces el procedimiento es similar. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué hice el derivado por partes? Porque figura. No, esto lo hice para encontrar la forma fuerte del problema. Si este no es el Bracket-Ritz. Agarré el funcional, lo derivé 2 veces por partes para llegar a la forma fuerte del problema. Que ese no es lo que quería mostrar. ¿Ven? La forma fuerte del problema. La forma fuerte del problema con sus condiciones naturales, las condiciones esenciales los da el empotramiento. Entonces, ¿qué hice después? Resolví esa ecuación diferencial de cuarto orden y se obtiene la solución analítica. ¿Sí?
Acá abajo está la solución analítica. Esto es algo que ya habíamos visto antes, solo con una ecuación diferencial de cuatorno. La ecuación de la línea elástica era de segundo orden. Pero quiero ver lo de Rayleigh-Ritz. Aquí está Rayleigh-Ritz. Entonces estamos haciendo con un primer intento. Bueno, el intento 0 fue el mismo del anterior. Una ecuación que tiene la forma de una recta, que no nos resolvería el problema porque no tiene segunda derivada. Con una primera iteración válida ponemos la misma función, ¿no? Un alfa por x al cuadrado. El procedimiento es el mismo. Existen las derivadas, tenemos pi p. ¿Qué hay que hacer? Hay que resolver primero las integrales. La integral de este término es lo mismo que hicimos a manita allá. Bueno, el segundo término ni hay que integrar. Lo único que hay que reemplazar es x igual a n. Entonces, donde tienen x, pasan n. ¿Okay? Posteriormente, el procedimiento es incluso más sencillo en este caso, porque ahora hay que aplicar el operador variacional a pi p, que es lo mismo que derivar respecto del alfa igualar a 0. En esa operación se despeja el valor de alfa. ¿Y qué tenemos? Tenemos el valor de ese alfa y en consecuencia nuestra función de aproximación en su forma explícita. Entonces agarramos esta expresión y comparamos con la solución analítica. Coincide con la solución analítica. Entonces, esta función de aproximación es suficiente para coincidir con la solución analítica de una viga sometida a flexión pura. ¿Sí? Si entonces esta expresión coincide con la solución analítica, aplicar o determinar el diagrama, la función que define el diagrama de momentos a partir de la ecuación de la línea elástica, entonces también nos da el momento analítico. ¿Sí? Ahí tienen un ejercicio. Seguidamente tienen aquí otro que es más complicadito, pero mejor les muestro uno más sencillo antes de ver este. Ah, pero esto es la ley. En esta pizarrita no es. Está en otra hoja. Dame un segundo. Vamos a buscar en otra hoja. Como fui dando en varias universidades de esta vaina, me animaba a hacer diferentes ejercicios. Entonces ahí tengo un par de pizarritas en Google. Sí, aquí tienen otro. Les voy a compartir los links de estas dos pizarritas. Está. Tienen el problema de una barra suspendida en un extremo con una carga en el extremo libre, una fuercita de tracción. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? El funcional. Si establecemos el funcional por cualquier principio de energía, que aquí lo hicimos con el principio de energía potencial mínima, entonces tenemos otra vez el término que nos habla de la capacidad de deformarse de esa barrita y el valor de la carga. ¿Sí? Entonces, función de aproximación alfa 1x. El funcional que nos está pidiendo la derivada, la primera derivada de esa función. Entonces, para esta función sí existe la derivada. Seguidamente, reemplazamos aquello en el funcional. El funcional nos está pidiendo la primera derivada. El funcional nos está pidiendo que la carga P se evalúe para un x igual a L. Aquí está. ¿Bien? Entonces, ordenamos un poco más esta expresión para ya aplicarle el operador variacional. Al aplicar el operador variacional, entonces derivamos respecto de alfa 1, matemáticas, y encontramos el valor de alfa. El valor de alfa nos dará la solución analítica. Bueno, una solución que casualmente esta solución también coincide con la solución analítica. Entonces ya determinar el campo de tensión de
o de fuerzas axiales, esfuerzos. Es una cosa más sencilla. ¿Ven ese ejemplo? Sencillo, ¿no? Veamos el otro que es más complicadito. Es que esto es dos nomás, dos novellas son historias, dos, tres historias. Y estas son extracciones. Extracción pura. Cuando extracción es por habla, es Aquí tienen otro. Sí, porque Este problemita ya era uno de tipo examen. ¿Por qué? Porque tienen una barra que está suspendida en el extremo inferior y tiene una carga de compresión que es, la carguita de compresión es linealmente variable. Entonces tienen el funcional es similar en el anterior, similar en este término al anterior ejercicio, y el valor de la carga viene como viene en este formato, linealmente variable. Entonces la operación matemática es la misma. Hice el intento con la misma función de aproximación del anterior ejercicio, lo reemplazamos lo mismo en el funcional. Este término es fácil de integrar, el segundo término ya lleva un trabajito más integral, porque la carga es un poco más compleja. Lo que dejé aquí es cómo varía linealmente esa presión, un esquema, en realidad es linealmente variable pero axial. Entonces, se resuelven las integrales, se organiza un poco estos términos, ¿no? Es hacer álgebra, factorizar algunas cosas, sumar, restar, y después derivamos, ¿no? Derivamos el funcional respecto de alfa, que tenemos un alfa nada más, y eso nos da la forma explícita de nuestra función de aproximación. Entonces, eso creo que aquí no llegué a compararlo con la solución analítica, porque la solución analítica también había que resolver. Cuando tenemos una solución analítica, podemos tener el valor de las tensiones para x igual a n, y así se pueden ir complicando los problemas. ¿Sí? En el libro de Bate, por ejemplo, esto lo van complicando más y hasta resuelven, por ejemplo, una villita apoyada sobre el suelo, pero el suelo simulado como una cama de resortes. Es bien interesante. Miren, aquí hice una segunda iteración. Me rayé con las matemáticas y así que me propuse una segunda función de aproximación con un término de orden superior. Entonces, tiene su primera derivada, atacamos al funcional, resolvemos las integrales del funcional. ¿Qué toca después? Derivamos respecto de alfa 1 y de alfa 2. Eso es lo que les decía cuando hay más de un alfa, ¿no? Derivada parcial respecto de alfa 1 nos da una ecuación, derivada respecto de alfa 2 nos da otra ecuación. Se llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa 1 y alfa 2. Entonces, determinando alfa 1 y alfa 2, tendremos una solución alfa 1 y alfa 2. Entonces tendremos la solución analítica. Bueno, no solución analítica, una función de aproximación. Ahí este ejercicio lo estoy dejado para eso. Oiga lo que me. Está bueno. que se repita, ¿verdad? Igual les voy a poner el niño. Uno del mismo grado de dificultad, ¿verdad? Uno sencillo, como los que vimos al principio conmigo acá, y uno con este grado de complejidad. Es para barajas, tienen que ser examen. No mejor que sea práctica. Y ahí está. Entonces, aquí calculé el acortamiento del extremo libre, que es lo mismo para x igual a n, y no llegué a resolver la solución analítica. A ver, permítanme ver. En la siguiente que tenemos. Ya tenemos otra vez la línea de flexión pura. ¿Qué les parece? Se va complicando con las matemáticas, ¿no? Los términos de las integrales se hacen más grandes, hay que factorizar, hay un sistema de ecuaciones después, cosas típicas que vimos en la parte. ¿Qué hora es?
9:40. Descanso. Ya. Toma un break sin hacer mucho alboroto afuera. Ya que no hay nadie. Continuamos a las 10:09. ¿Por qué hemos empezado? Hay recién una hora de clases. Falta 3. Alguien con justo caña. O caña. Colle. Va a llamar lista. Ah. Edificio de 35 pisos, si no me equivoco. Nos moderamos. ¿Dónde sigue? ¿Dónde? En Santa Cruz. ¿Qué programa? Es mira, GTS. ¿Les estaba mostrando la interacción? Tiene 35 pisos y 2 otros. Lo hicimos en 2 meses. Sin domingos ni feriados. Ese fue el más grande. ¿Qué parte de Santa Cruz? No sé idea. O sea, esto recién lo van a construir. Sí, recién lo van a construir. Es que había un ingeniero, esto todavía no es un caso cerrado. ¿Saben qué pasó? Es un ingeniero que hizo el proyecto y nosotros agarramos la ingeniería de la cimentación. Entonces este man, por no perder su chamba, nos estaba refutando todo lo que presentábamos, ¿ya? Y al final de cuentas el cliente se quedó nomás con la solución del otro. Y dijimos no, pero le vamos a demostrar al cliente que la nuestra sí funciona, porque queríamos moderar la solución del otro man y mostrarle al cliente que no cumple con asentamientos diferenciales. Porque el nuestro sí está controlado. Y tiene menos. Me estoy grabando. Entonces el otro nos estaba resultando todo mucho y yo decía,